La verdad es que me encantaría que el público, tanto hombres como mujeres jóvenes, ¿no? Adolescentes, saliesen con la idea de ser tan valientes como las protagonistas, ¿no? Porque es que al final juntos podemos derrotar monstruos. Claro, o sea, yo creo que lo bueno que tienen los cuentos es que los conocemos, ¿no? Entonces, precisamente porque conocemos esas estructuras, podemos después subvertirlas. Y mi idea, de alguna manera, era entregar esas narrativas igual más tradicionales de vuelta pues, a las protagonistas femeninas, ¿no? De algún modo. Que creo que es una película que la pueden disfrutar, como decía antes, tanto hombres como mujeres, ¿no? Pero sí que es verdad que, a ver, o sea, cuando yo tenía pues 13, 14, 15 años, me encantaba pues El Señor de los Anillos, La Historia Interminable, me encantaban al final narrativas fantásticas que también están basados en cuentos tradicionales, pero que les dan una vuelta de alguna manera, ¿no? Y yo no terminaba tal vez de verme en esas historias y me hacía mucha ilusión poder crear un cuento propio en que las princesas fuesen quienes se rescatasen a sí mismas y que de alguna manera pudiesen engañar también a dragones, ¿no? El equivalente al monstruo en la historia, con lo cual cogemos todos esos estereotipos e intentamos presentar un mundo que al principio es como muy hermoso, muy apetecible, muy bello, muy atrayente, ¿no? Y como si fuese una especie de Blue Velvet o Terciopelo Azul para niños, para chavales, se acaba como pudriendo, deconstruyendo, rompiendo, hasta que vemos toda esa cara B mucho más terrorífica y mucho más oscura, ¿no? De esta historia. Pues la elección de la estructura de la película fue completamente cosa de Nacho Vigalondo, por supuesto, ¿quién si no? La verdad es que Nacho es famoso precisamente por unas estructuras que te giran la cabeza, ¿no? O sea, que empiezan fingiendo ser una cosa, después resulta que es otra y finalmente, ¿no? Hacemos ese uso del prólogo partido en dos, que se convierte en prólogo y epílogo, y el propio desarrollo de la película es un flashback, ¿no? Como bien dices, toda ella. Nos interesaba mucho jugar con esas estructuras narrativas porque al final forma parte de las convenciones del género, ¿no? Estamos haciendo un thriller de ciencia ficción tropical, como lo quieras llamar, y queríamos también tomar algunas de esas ideas que son convencionales sobre lo que es los giros narrativos que esperas cuando ves ese tipo de película, ¿no? La realidad del creador o la creadora independiente, y para ellos es una película independiente que tienes como 6 millones de euros, que parece mucho, pero cuando luego lo comparas con las películas de estudio de superhéroes, que al final están en taquilla a la vez que nosotros y nosotras, que tienen 200, 300 millones de presupuesto, pues te das cuenta, ¿no? De la verdadera dimensión del proyecto. Estaba trabajando para comer y para vivir, o sea, estaba desde dependiente en tiendas hasta trabajando en mercados de abastos, sacando fotos de stock que no necesariamente me apetecía hacer. La apuesta que hicieron Nuria Valls y Adrián Guerra por mí como creadora novel en una película grande con construcción de mundo es muy de agradecer, y al mismo tiempo hubiese sido raro que, no estando escribiendo yo el guión y solamente habiendo escrito el tratamiento, hubiera sido un desarrollo financiado del guión, con lo cual yo me pasé fácilmente 2 años en que era como, sí, voy a hacer esta película, voy a hacer una película de ciencia ficción con actrices americanas, y era un poco como ser el loco de la plaza, ¿no? O sea, como el loco del parque, porque estaba, pues eso, teniendo todo tipo de trabajos, y eso forma parte de la vida, de la misma manera que ahora forma parte de la vida el hecho de que yo sea tanto productora como directora como coescritora en los 2 siguientes proyectos en los que estoy. Uno de ellos es Scarlet, que lo produce Michael Costigan, Inocencia Interrumpida, Ghost in the Shell, Brokeback Mountain, trabajó con Luca Guadagnino, con el director Bong, o sea, una locura, ¿no? Con eso dicho, yo mencionaría que hay otro proyecto también, que es el es un proyecto de serie de adaptación de una serie de novelas fantásticas, y que están ocurriendo ahora, ¿no? O sea, ocurren ahora después de la película, pero antes de la película es muy raro que se apueste por ti sin poder verla, ¿no? Por parte de estudios, básicamente. Pero aún así, comparando con otros directores noveles, el que tu primera película apueste por ejemplo, es una película dentro de lo que son el término independiente, una película grande, entre comillas, con actrices de Hollywood, sí. Sí, que la apuesta por ti, por tu trabajo, ha sido importante.
Efectivamente, o sea, Nuria y Adrián de Nostromo Pictures pusieron sus contactos en riesgo, básicamente recomendándome una directora que había hecho pues, 2 piezas de publicidad y un cortometraje, ¿no? Vale, el cortometraje es cierto que fue a 70 festivales internacionales, que estuvo calificado para los Oscar, que ganó en 2 de los festivales fantásticos más grandes del mundo, como son Sitges y Fantastic Fest. Y aun con todo resultaba una apuesta riesgosa. Además esto fue 2 años antes del Me Too, con lo cual no se consideraba una preferencia por parte de los estudios, y pequeños o grandes, o por parte de los financieros, el apoyar a mujeres directoras, con lo cual fue muy interesante ver cómo apostaron de forma ciega y con tanta pasión, ¿no? Especialmente en el aspecto de la financiación. Al final llegas al momento práctico en que lo que hay que hacer es ayudar económicamente a que existan esas películas, y ellos usaron mucho una presentación que yo hice viniendo de desarrollo de arte conceptual para videojuegos y para publicidad, en que había dibujado digitalmente varias escenas de la película, ¿no? Y había como también unas referencias emocionales, visuales, de cómo era la foto, de cómo era la temática de la peli, una concentración de lo que era Paradise, ¿no? Y entonces se lo mandaron a las actrices y poco a poco se fueron interesando, ¿no? Primero se unió Danielle McDonald, que es esa chica que hay arriba del cartel y que venía a hacer Patty Cakes, que es la película que más me ha hecho llorar en un avión que he visto en mi vida, que como que la persona al lado estaba en plan, ¿estás bien? Y hace unas escenas de acción que te mueres, o sea, el público aplaudía espontáneamente cada vez que terminaba, era increíble. Luego Emma, que describió el unirse al proyecto un poco como un experimento, ¿no? Y realmente trajo un empuje y una valentía que también son propios de la protagonista y que nos ayudaron un montón. Luego también tenemos a Iza, que tiene muchos paralelismos en su vida profesional y personal con su personaje de Amarna, que está limitada creativamente en lo que quiere y puede hacer, ¿no? Por su discográfica, y así, pues luego Mila, que es un rayo de sol de tía, pues había hecho unas películas fantásticas dentro de ese género, pero no había hecho este personaje exactamente, ¿no? Como esa especie de madame, esa especie de esa duquesa que lleva a las chicas un poco por donde ella quiere, y que está totalmente desatada haciendo de villana, y es uno de mis papeles favoritos suyos en los últimos 10 años, aunque está mal que yo lo diga. Y Aquafina, pues nada, pues había hecho papeles dramáticos muy pequeñitos, ¿no? Comparados con este antes, y estaba muy nerviosa porque principalmente había sido una actriz cómica, ¿no? Con una vis cómica muy fuerte, muy llamativa, y estaba muy preocupada, y ahora suena para el Oscar con su siguiente película, que hizo después de esta, con la despedida de Farewell de Lulu Wang, con lo cual no tenía nada que temer. En fin, cada una aportó algo increíble a la película que no se puede quitar ni menospreciar, y que estoy muy agradecida por ello. Bueno, yo siempre digo, medio en broma, medio en serio, que es como Orwell para chavales, ¿no? Para niños y para adolescentes esta peli. Porque al final trata sobre el hecho de que, metafóricamente, ¿no? O sea, de que les estamos poniendo a los adolescentes, y yo lo veo en mis primos de 13, 14, 15 años, una ventana en la mano al mundo que les dice que nunca van a ser como lo suficientemente bellos, lo suficientemente perfectos, lo suficientemente populares, y eso son tonterías, porque claro, ellos y ellas tienen que ser quienes son, ellos mismos, ellas mismas, y esa es la mejor manera de llegar a la aceptación propia, y sobre todo el rodearse de personas que les van a querer tal y como son, en lugar de cambiar, ¿no? Por su entorno, sea quien sea ese entorno, incluso si son sus padres, incluso si es su pareja, incluso si son sus amigos, da igual. Va sobre la libertad individual en muchos sentidos la película, ¿no? Y creo que es un mensaje universal con el que se pueden relacionar tanto hombres como mujeres y de todas las edades. También a veces se me acercan, aparte de chavales y chavales que se están agradecidos por verse representados, ¿no? Se me acercan padres que dicen, jo, nos está creando un camino, ¿no? Para hablar con nuestros hijos y nuestras hijas sobre qué es lo que realmente quieren, ¿no? Yo les estoy imponiendo una vía, una forma de vivir, a lo que se quieren dedicar, lo que quieren hacer en general, que no es la que ellos o ellas quieren, y como que pueden charlar sobre ese tema gracias a ello. A mí me parece muy bonito.